24 de marzo de 2015. El vuelo 952 de Germanwings despegó de Barcelona, España, a las 10 de la mañana y 1 del 24 de marzo de 2015 con 144 pasajeros a bordo, con destino a Düsseldorf, Alemania. Tras alcanzar una altitud de crucero de 38.000 pies, equivalente a una altitud de 11,5 kilómetros, la aeronave contactó con el Centro de Control Regional de Marsella, en el sur de Francia, y el capitán Patrick Sanner respondió con normalidad a las llamadas de radio. Poco después, cuando Patrick salió de la cabina para ir al baño, el copiloto Andreas Lubitz, de 27 años, le pidió que tomara el control y, menos de un minuto después, el avión inició un rápido descenso. Primero perdió altura a 1.500 metros por minuto, luego a 1.500 metros por minuto. El centro de control tardó unos 2 minutos en darse cuenta, cuando el avión ya había descendido 30.000 pies. Sorprendidos de que la aeronave hubiera descendido tan bajo sin informarles, el centro de control preguntó a qué altitud volaba, pero no hubo respuesta. Se hicieron varios intentos más para establecer contacto mientras la aeronave continuaba su descenso constante pero rápido, pero tampoco hubo respuesta. A las 10 de la mañana y 38, cuando el avión volaba peligrosamente bajo, la defensa aérea francesa intentó ponerse en contacto con él a través de la frecuencia universal de emergencia, pero no obtuvo respuesta. Temiendo lo peor, el ejército del aire envió un caza para interceptar el aparato. Pero ya era demasiado tarde, nada más dar la orden. El avión desapareció del radar del centro de control de Marsella, y se estrelló de morro contra la ladera nevada de los Alpes franceses, rompiéndose instantáneamente en innumerables pedazos. Inmediatamente se movilizaron helicópteros de rescate para buscar supervivientes, mientras los investigadores se apresuraban a llegar al lugar de una de las peores catástrofes de la historia de la aviación. Pero cuando llegaron, el avión se había roto en miles de pedazos, los más grandes de los cuales no medían más de unos pocos metros. Por lo tanto, no hubo supervivientes. Además de los 2 pilotos a bordo, 4 tripulantes de cabina y 144 pasajeros perecieron en el acto. Los cadáveres, torsos, miembros, manos y pies quedaron esparcidos por la ladera de la montaña. La mayoría de los fallecidos eran alemanes y españoles, procedentes de 21 países, entre ellos Reino Unido, Holanda, Colombia, Japón, Dinamarca, Bélgica, Argentina, Irán, Estados Unidos e incluso Turquía. Mientras el accidente ponía patas arriba la vida de cientos de personas, el mundo entero buscaba respuestas al porqué de esta devastación. El avión tipo Airbus A320 es conocido como uno de los aviones más seguros de la industria de la aviación y es uno de los principales aviones que muchas aerolíneas utilizan a diario. Cuando se investigaron los accidentes aéreos comunes, algunos pensaron que el parabrisas de la cabina estaba roto, mientras que otros pensaron que se trataba de un problema mecánico. Los datos disponibles públicamente trazaban claramente el descenso largo y constante del avión, demostrando que la aeronave estaba bajo control y funcionaba siempre con normalidad. Nunca había sobrepasado el límite de vuelo normal, no se había realizado ninguna llamada de socorro y los sistemas automáticos de notificación no habían informado de ningún fallo técnico. Esto llevó a especular con la posibilidad de que el piloto se hubiera asfixiado debido a un fallo informático o a la falta de oxígeno. Pero si existía tal cosa, ¿por qué los pilotos no enviaron una señal de socorro? ¿Por qué no cambiaron de dirección para evitar las montañas? ¿O por qué no respondieron a las llamadas de control aéreo? Había muchos interrogantes. A las 5 horas de aquel día se encontró la grabadora de voz del vuelo, conocida como la caja negra, y se envió a la Oficina de Investigación y Análisis de París. Los investigadores comprobaron que la memoria de su interior no estaba dañada, y cuando descargaron y empezaron a escuchar la grabación solo 24 horas después del accidente, se encontraron con una terrible realidad. De hecho, más que espeluznante, era aterradora, impactante y muy dramática. Con esta grabación de audio, dale a me gusta y suscríbete al vídeo mientras te explico exactamente lo que ocurrió en el avión aquel día. Nuestro avión despegó a las 10:01, 26 minutos después de la hora de salida prevista de las 9:35, y a las 10:01 empezó a elevarse sobre la ciudad de Barcelona. El capitán piloto Patrick pidió disculpas a todos los pasajeros por el retraso y dijo que intentaría recuperar el tiempo perdido en el trayecto. En los primeros minutos del vuelo, cuya duración prevista era de unas 2 horas, las conversaciones entre los pilotos fueron bastante normales y se limitaron a cuestiones operativas. Al cabo de una media hora,
El avión alcanzó una altitud de 38.000 pies y empezó a sobrevolar Francia. En un momento dado, Patrick le dijo a su copiloto Andreas que se le había olvidado ir al baño antes de subir al avión, y Andreas le dijo: «Puedes ir cuando quieras». Patrick dijo entonces a su copiloto que empezara a preparar el aterrizaje. Era una rutina que incluía medir los niveles de combustible, comprobar los frenos y el tren de aterrizaje y verificar la información meteorológica. «Espero que ya veremos», respondió Andreas vagamente. Todo iba según lo previsto cuando el avión estableció su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 10 de la mañana y 30. Poco después, Patrick echó su asiento hacia atrás, abrió la puerta de la cabina y se dirigió al lavabo. Cuando la puerta se cerró tras él, Andreas se quedó solo e inmediatamente empezó a poner en práctica su plan. Desactivó el código de acceso de emergencia del capitán colocando el interruptor de encendido y apagado de la puerta de la cabina en la posición de bloqueo. De este modo, ya no era posible abrir la puerta desde el exterior. A continuación, introdujo una altitud de 100 pies en el panel de control del piloto automático para ordenar el descenso del avión, que comenzó a descender a 3.500 pies por minuto. En ese momento, los pasajeros probablemente sintieron un ligero descenso y un cambio de presión, pero no cundió el pánico. A las 10 de la mañana y 33, los auxiliares de vuelo se percataron de este cambio no autorizado e intentaron ponerse en contacto con la aeronave, preguntando a la tripulación para qué nivel de crucero estaban autorizados. Sin embargo, el copiloto Andreas no respondió. Se intentó el contacto 2 veces más durante los 30 segundos siguientes, pero de nuevo no hubo respuesta. Cuando Patrick regresó a las 10 de la mañana y 34, introdujo el código de acceso en el teclado situado fuera de la cabina, pero se le denegó el acceso. Empezó a llamar a la puerta, gritando: «Soy yo», pero la puerta no se abrió. Al darse cuenta de que algo iba mal, empezó a gritar alarmado, golpeando con más fuerza. Pero Andreas no respondió, salvo el sonido de una respiración tranquila. Cuando el avión alcanzó un mínimo de unos 25.000 pies, los pasajeros, sintiendo la pronunciada caída, abandonaron sus asientos y empezaron a moverse por los pasillos. Los pasajeros quedaron atrapados en el avión mientras el piloto al que habían confiado su cuidado arrastraba el avión constantemente hacia abajo. El tiempo se agotaba rápidamente. A partir de ese momento, Patrick debió de decidir que había llegado el momento de tomar medidas más drásticas, así que pidió a una azafata que le trajera una palanca. A medida que las montañas se acercaban más y más, Patrick, alimentado por los gritos de terror de los pasajeros, golpeó tan fuerte como pudo. Pero la puerta era demasiado fuerte y no se abría. Tras los atentados del 11 de septiembre, las compañías aéreas de todo el mundo habían hecho las puertas más rígidas e impenetrables para impedir la entrada no autorizada en la cabina. Solo se podía entrar introduciendo la contraseña correcta en el teclado situado fuera de la cabina. Sin embargo, Andreas había desactivado la contraseña, impidiendo la entrada de Patrick. Por lo tanto, aunque la contraseña se introdujera correctamente, era inútil. La puerta de la cabina, que debía proteger a pilotos y pasajeros, se había convertido en un muro entre la vida y la muerte. A pesar de los fuertes ruidos registrados en la grabadora, se oía claramente la respiración de Andreas a través de la máscara de oxígeno que llevaba. A las 10 de la mañana y 40, el avión estaba mucho más cerca de los Alpes nevados. Los únicos sonidos que captó la grabadora fueron las alarmas y los últimos gritos de los aterrorizados pasajeros. La aviación francesa envió un caza a la zona, pero ya era demasiado tarde. Segundos después, el avión se estrelló en los Alpes franceses a 700 km por hora, chocando contra un cañón rocoso y explotando en miles de diminutos fragmentos. Atónitas por lo que oían, las autoridades se enteraron de que el copiloto había estrellado deliberadamente el avión en un horrible acto de asesinato en masa. Además, el registrador de datos de vuelo demostró que Andreas ya había ensayado este acto en otro vuelo ese mismo día. Cuando el capitán abandonó brevemente la cabina, había cambiado repetidamente el ajuste de altitud del avión a 100 pies, para volver a ajustar los controles inmediatamente después. Detrás de este incidente había una dolorosa historia de confusión psicológica. Andreas, que creció en Montabaur, una ciudad a medio camino entre Düsseldorf y Frankfurt, Alemania, sentía pasión por ser piloto desde niño. Tuvo su primera experiencia de vuelo a los 14 años en un club local de vuelo sin motor y se convirtió en un participante habitual en su adolescencia. En 2008, nada más terminar el bachillerato, se clasificó para el programa de formación de pilotos de Lufthansa Airlines, propietaria de Germanwings.
Sin embargo, debido a problemas psicológicos que surgieron con el tiempo, abandonó el programa para recibir tratamiento. Más tarde fue readmitido cuando su psiquiatra confirmó que su depresión había mejorado. Pero si existía tal cosa, ¿por qué los pilotos no enviaron una señal de socorro? ¿Por qué no cambiaron de dirección para evitar las montañas? ¿Por qué no respondieron a las llamadas de control aéreo? Había muchos interrogantes. A las 5 horas de aquel día se encontró la caja negra y se envió al Centro de Investigación de París. Se comprobó que la memoria que contenía no había sufrido daños. Solo 24 horas después del accidente, se descargó y escuchó la grabación. Cuando los investigadores la escucharon, se enfrentaron a una terrible verdad, una verdad estremecedora y dramática. Nuestro avión despegó 26 minutos después de la hora prevista. El capitán Patrick se disculpó por el retraso y dijo que intentaría recuperar el tiempo perdido en ruta. En los primeros minutos todo fue normal. Pero al cabo de media hora, el capitán Patrick salió de la cabina para ir al servicio. Andreas se quedó solo e inmediatamente puso en marcha su plan. Cerró la puerta de la cabina, impidiendo que el capitán regresara, y empezó a reducir la altitud del avión a 3.500 pies por minuto. Poco después, el control aéreo se percató del cambio de altitud. Pero Andreas nunca respondió. Cuando Patrick regresó, introdujo el código de la puerta pero se le denegó el acceso. Empezó a golpear la puerta y no obtuvo ni una sola respuesta de Andreas. El miedo y el pánico aumentaron a medida que los pasajeros empezaban a sentir la caída. Patrick tomó medidas más drásticas, pidió una palanca y empezó a forzar la puerta, pero la puerta de la cabina no se abría. Andreas había ocultado que no era apto para volar debido a problemas psicológicos y siguió volando. Unos días antes del accidente, había buscado en Internet formas de suicidarse. También había buscado información sobre las medidas de seguridad de las puertas de la cabina. Ese día, en ausencia de capitán durante unos minutos, puso en marcha su plan y arrastró a 149 personas a la muerte. Las investigaciones posteriores al accidente revelaron que Andreas atravesaba un periodo psicológico muy difícil. Sin embargo, rompió los informes médicos y no informó de la situación a su lugar de trabajo. Tal vez si lo hubiera hecho, el accidente podría haberse evitado. Tras el accidente, Germanwings pasó a llamarse Eurowings y las compañías aéreas introdujeron la norma de que siempre haya 2 tripulantes en la cabina. Pero nada puede devolver las vidas perdidas. Quienes le conocían no reconocieron la profundidad de la depresión de Andreas. Si su médico hubiera informado a la dirección de la aerolínea, tal vez este desastre podría haberse evitado. Ahora, imagina por un momento que estás en el lugar de Andreas, presentas síntomas de depresión grave. ¿Se lo diría a su jefe? O imagínese cómo se sentiría al saber que usted era uno de los 149 pasajeros del avión y que segundos después moriría. No olvides compartir tu opinión en los comentarios y darle a me gusta al vídeo. Me voy a preparar nuestro próximo contenido. Cuídate y hasta pronto.